Para mí es un privilegio poder llegar hasta donde ustedes están, tener ese compañerismo alrededor de la palabra. Estoy agradecido con el Señor por eso, Señor. Muchas gracias, Padre. En este día deseo que meditemos en un tema del Señor, un tema de la palabra. Los invito a abrir sus Biblias en Primera de Reyes 18:20. Primera de Reyes 18:20. Dice la palabra leída en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor, en esta hora estamos necesitados de ti. Somos el pueblo más necesitado. Sabemos que tu palabra son espíritu y son vida. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo venga a darle vida a esta palabra, porque lo contrario sería letra muerta, Señor. Y la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Padre, unge nuestros ojos con colirio. Padre, te encomendamos que seas tú guiándonos, Señor, en esta palabra y que pueda hallar cabida en los corazones de tus hijos, porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos en este día a traer un tema titulado Decisiones que cambian situaciones. ¿Qué es una opción? La opción es la oportunidad que se le da a alguien de escoger. Y la decisión es cuando usted ya se inclina, cuando usted ya escoge. Eso es su decisión. Cada uno es responsable de sus propias decisiones. Lo mejor que Dios le puede dar al hombre, aparte de la salvación, es una buena esposa. Si el hombre escoge erradamente, sería lo peor que el hombre pudiera tener, porque lo dice Proverbios 12:4, que la mujer virtuosa es corona en la cabeza del marido, pero la mala mujer es carcoma en los huesos. Bueno, a Adán no le tocó escoger. Dios se la hizo y él únicamente lo que hizo fue aceptarla. Pero los motivos y objetivos de Eva estaban errados. Eva persuadió a su esposo a desobedecer y causó la desgracia. Un hombre que está en sus cabales, que está planeando para el futuro, debe escoger una esposa con mucho cuidado. Un hombre debe pensar y orar antes de escoger una esposa. Su destino eterno es una opción y quizás en esta noche algunos de ustedes tomarán esa opción. ¿De dónde pasarán la eternidad antes que termine este culto en esta noche? Lo mismo se aplica al escoger una iglesia. Cuando ustedes ven a una iglesia que está en el mundo,
que actúa como el mundo, participando del mundo, considerando los mandamientos de Dios como si Él nunca los hubiera escrito, entonces puede imaginarse que Cristo no va a tomar una novia como esa. Decisiones. A Abraham le tocó tomar una decisión de salir de la casa de su padre para ser descendiente de una nación bendita. A Moisés le tocó tomar la decisión de rehusar ser el hijo de la hija del faraón para convertirse en el hijo de Dios. A Rahab le tocó tomar la decisión de aceptar el pueblo de Israel para ser adoptada. Un carcelero le tocó tomar la decisión de creer para salvarse. A Cornelio le tocó tomar la decisión para ser salvo él con su casa. Pero Datán y Coré fueron tragados con todo lo que les pertenecía, con toda su casa. Y en esta oportunidad, el profeta Elías lleva al pueblo a tomar una decisión. Tienen que definirse. No pueden ser tibios creyendo en Dios y creyendo en los ídolos. Así que en ese monte Carmelo, Elías lanza su desafío. Jehová o Baal. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y esa es una decisión que a nosotros también nos va a tocar tomar. Usted decide si se une al Concilio Mundial de Iglesias o dejará de predicar. Y también es una cosa peligrosa esperar hasta esa última hora, dice la palabra. Porque usted quizás pueda recibir algo de lo cual nunca podrá deshacerse. Acab era un rey que gobernó por 22 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como fue quemar incienso, nombrar sacerdotes, practicar idolatría y mezclar el linaje. Usted sabe que mezclar el linaje es cosa que Dios no perdona. La destrucción del mundo antiluviano fue porque los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. En Números 25, los hijos de Dios se acercaron, es decir, se relacionaron con las hijas de Moab y Dios los destruyó. Lo mismo que le pasó a Sansón cuando se consiguió a Dalila. La decisión de un hombre marca a su casa y marca a la nación. Encontramos a Israel comportándose como todas las naciones, con dioses ajenos. Fue cuando entonces vino el juicio, cuando el profeta predijo: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías no era el predicador más nombrado del mundo, como sucede hoy, con muchos pergaminos que viene el profeta tal, reconocido no sé en dónde. No, Elías no pertenecía a ninguna organización. Vivía alejado de credos. Su vida fue un enigma.
no se sabe su linaje, su hogar, no hay ningún registro, no se sabe si tuvo descendencia o no, pero era la autoridad de Dios. Entonces, cuando se predice la sequía, Dios le ordena a su profeta apartarse, porque si no se aparta iba a ser partícipe del juicio que le venía a Israel. Y él se fue al arroyo de Querí y allí fue sustentado por pan y carne que le traían los cuervos y bebía del arroyo. 3 años y medio de sequía. Polvo por doquier, pastos secos, arroyos secos. Puro verano, hambre, pestes, enfermedades, muerte. Pero se tenía que secar el arroyo, porque si no, por ahí les llegaba el agua. Entonces se secó el arroyo y el profeta se tuvo que ir a donde una viuda de Sarepta, a la cual el Señor le había dado orden de sustentar al profeta. Entonces cuando el profeta llega donde la viuda le dice, te ruego que me des un vaso de agua. Un vaso de agua. ¿Se imagina usted? En esa sequía. Y el profeta pide un vaso de agua. ¿Ve? Posiblemente lo único que le quedaba era ese vaso de agua. Y ella lo fue a traer. Pero el profeta la detuvo diciéndole, te ruego también que me traigas un bocado de pan. Fue cuando la viuda le dijo, no tengo, solo me queda un poquito de arena y un poquito de aceite. Y en este instante recogía 2 leños que tipifican la cruz, para preparar el último bocado y comerlo con mi hijo y morir. Entonces el profeta le dijo, no temas, pero hazme a mí primero. Porque así dice Jehová, la harina no escaseará, ni el aceite menguará. Bien. Cuando ya se presenta esa calamidad en Israel, mandan a buscar a Elías. Y por donde quiera que iban, la única respuesta era, no está aquí. Por último, decide el rey Acab dividir 2 caminos para ir en busca de pastos secos o de agua. Y por uno iba a ir Acab y por otro iba a ir Abdías. En el camino de Abdías se encontró con el profeta Elías. Entonces el profeta le dijo a Abdías, dile a tu amo que aquí estoy. Bien, vino Acab y le dijo a Elías, ¿eres tú el que turba a Israel? ¿Ven ustedes? Tras de ladrón bufón, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Sí? Y eso es lo que hacen hoy, culpar a Dios de todas las calamidades, del hambre, de las muertes, de las masacres, de las injusticias. No culpan al pecado. Dios no está castigando todavía a la humanidad. Lo que pasa es el hombre mismo castigándose por aquello de causa y efecto. Una causa produce un efecto, pero Dios no está castigando todavía, porque Él tiene guardada su ira para el día de la ira. Ahora, ¿quién era el culpable? Era Acab. Por eso les decía que una decisión de un hombre marca su casa y marca la nación. Él era descendiente de
honre. Y había dejado los mandamientos, había levantado altares, se había casado con una pagana. Y fuera de eso, siguieron a los Baales. Y dice el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Segunda de Crónicos 7:14. Entonces le dijo el profeta a Acab: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Primera de Reyes 18:19. Era un desafío. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Jehová Dios o Baal? Tarde que temprano el desafío va a llegar a cada uno de nosotros. Dice el mensaje: yo creo que fue Elías en esa ocasión sobre el monte Carmelo, después del reto, en una gran hora de crisis a la cual estamos todos por llegar ahora mismo. Quizás sea para usted o para mí esta misma noche que escojamos esta opción como la experiencia del monte Carmelo. Prácticamente yo pienso que está aconteciendo por todo el mundo ahora mismo. Ahora, ¿qué es claudicar? Claudicar es ceder, es rendirse, es abandonar los principios. Es como decir apostatar. No había otra alternativa. Era un desafío. Había que decidirse por Jehová o por Baal. Bien. Entonces, el desafío era el Dios que respondiera con fuego. Ese es Dios. Entonces los profetas de Baal prepararon su buey, invocaron a su Dios desde la mañana hasta después del mediodía. Baal, respóndenos. Y se sajaban con cuchillos y chorreaban sangre. Pero no había ninguna respuesta a su clamor. Bien, le llegó el turno al profeta. Entonces, ¿qué hizo el profeta? Lo primero que hizo el profeta fue arreglar el altar. ¿Por qué? Lo dice la palabra: porque el altar estaba arruinado. Y el profeta es que sabe cómo se organiza el altar. Él tomó 12 piedras, hizo una zanja alrededor para 2 medidas de grano, preparó la leña, cortó el buey y lo puso sobre la leña. Y les dijo: traedme 4 cántaros de agua y vaciarlos sobre el holocausto. Y esto lo hizo por 3 veces. Es decir, que fueron 12 cántaros de agua, lo mismo que 12 piedras. Entonces él invocó a Jehová, y descendió fuego del cielo, y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, el agua. ¿Por qué? Porque él era el hombre indicado, porque el altar era santo, y por eso hubo una respuesta de parte de Dios. Entonces a Elías le tocó, o mandó a prender a todos los profetas, y llevándolos al arroyo de Cisón, los degolló.
La pregunta es, ¿cómo está el altar de tu corazón? ¿Cómo está el altar de tu casa? La pregunta es si tu vida es digna del Evangelio. ¿Clamas y no responden? ¿Saltas y gritas y no hay voz que responda? ¿Qué será que no oye? Ve, tan raro. ¿Qué será que no responde? Pero para Israel tuvo que haber unos pasos para que cambiaran su situación. El primer paso fue una decisión, porque Dios no desea niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. El Señor lo dice muy claro en Mateo 12:29. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y en Deuteronomio 6:17 dice el Señor, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ese fue el primer paso, una decisión. Ellos se decidieron por Dios. El segundo paso fue arreglar el altar. Cuando el profeta dijo, acercaos a mí, dice la palabra que acercaos a mí y Dios se acercará a vosotros. Acercaos a la palabra viva y eficaz. ¿Cómo acercarse? Con un corazón contrito y humillado, con manos limpias y corazón puro, dice el Salmo 24:4. El tercer paso fue el sacrificio. Una vez había un ciego que tenía una esposa y una hija. Y él devengaba su sustento a través de 2 palomitas que ofrecían un acto en la calle, un acto de distracción. Y entonces se le enferma la hija al cieguito. Y el cieguito le oró a Dios y le dijo que si le sanaba a su niña, él le sacrificaría sus 2 palomas con las que vengaba su sustento. Pues resulta que la niña se sanó. Y cuando llevó las palomas al sacerdote para ser sacrificadas, el sacerdote se opuso. ¿Cómo se te ocurre? Ese es tu único medio de conseguir tu sustento. ¿Cómo las vas a ofrecer? Mira, toma este dinero. Ve y cómprate 2 palomas y tráelas. Y las ofrecemos en sacrificio. Y el ciego le dijo, no puedo. Porque yo le ofrecí a Dios estas palomas y no otras sustitutas. Así que estas son las que deben ser sacrificadas. Y la niña se sanó. Bien. Pasado el tiempo, se enfermó su esposa y la enfermedad era terminal, era de muerte. Entonces él volvió a orar al Señor y le dijo, Padre, si tú sanas a mi esposa, yo te sacrificaré mi corderito. Mi lazarillo, el que me guía por todas partes a donde yo quiero ir, yo te lo sacrifico si sanas a mi esposa. Y fue donde el sacerdote con el corderito para ser sacrificado. Y el sacerdote no lo quiso aceptar. Ya te quedaste sin las palomas que te daban la comida y ahora te vas a quedar sin tu bastón, sin el corderito que te guía. Eso es inaceptable. Ve al mercado y cómprate un corderito, lo traes y lo sacrificamos. No, mi sacerdote, no puedo aceptar eso. Porque yo le ofrecí fue este cordero. Yo no le he ofrecido otro.
le ofrecí fue el que me guiaba. Y sacrificaron el cordero. La esposa se sanó. Y si ustedes miran la historia de la viuda de Sarepta, ella puso a Dios de primero. Cuando dio su vaso de agua, cuando le dio la torta de pan cocida debajo de las cenizas a su profeta. Y también vimos a otra viuda en el templo, cuando estaban recogiendo los diezmos y las ofrendas. Y la viuda dio todo lo que tenía, porque primero está Dios. Personalmente, me pasó un problema con un hijo. Mi hijo estaba en cuidados muy delicados. Mi hijo estaba más del otro lado que de este. Mi hijo se iba a morir. Y yo no tuve más que orar, porque las esperanzas médicas eran muy pocas. Entonces oré a Dios y le dije: Padre, yo no tengo nada para ofrecerte. El ciego tenía sus palomas, tenía su cordero, pero yo no tengo nada que ofrecerte. Porque todo lo que me has dado para disfrutar es tuyo. Simplemente soy un administrador. Pero si tú sanas a mi hijo, si tú lo salvas, dejaré el ajedrez. El ajedrez representó en mi vida algo muy malo. Claro que para mí, según mi opinión, no era malo. Por esto que yo no apostaba, no se pagaba por alquiler del local. Era un juego sano, un juego amistoso. Pero el problema radicaba en que yo le robaba el tiempo a Dios. Le robaba el tiempo a mi familia. Descuidé mi hogar. Mi hogar se convirtió en una romería de entre y salga de gente yendo a jugar de toda clase. Yo no averiguaba ni quién era, simplemente que supiera jugar ajedrez. Y eso me generó una invasión de ratones. Y cuando yo dejé el ajedrez, cuando regalé toda esa mano de libros, eso era un furgón de plata, la plata que había invertido en esos libros, cuando regalé los trofeos, cuando regalé la mano de tableros que tenía para jugar, cuando me deshice de todo eso, Dios me aceptó el sacrificio. Hermanos, todo no puede ser molido. Hay que quitar la piedra. Hay que quitar los razonamientos, las opiniones propias. Hay que quitar la incredulidad. El Señor lo dice muy claro. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No es lo que yo quiera, sino lo que sea su voluntad. Recuerde cuando el Señor estaba en el monte Getsemaní. Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no sea como yo quiera, sino tu voluntad. Cuando descendió el fuego que invocó el profeta Elías, todo el pueblo se postró, se humilló y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Primera de Reyes 18:39. Pregunta: después de estos 3 pasos, seis veces se asomó Gehazi hacia el mar para mirar cuándo venía la lluvia,
y no veía nada. Pero la séptima vez que lo hizo, vio una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Primera de Reyes 18:44. Y la lluvia volvió a Israel. El desafío es: no se puede servir a dos señores. O le sirves a Dios o le sirves al mundo. Yo decidí por Dios y Dios me levantó. El Señor les bendiga. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por poder testificar que tú no estás en una tumba, que tú no estás muerto, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por poder testificar, Señor, que al corazón contrito y humillado tú lo oyes y tú lo ayudas. Que tú peleas por él, Señor, que tú eres el poderoso gigante que rompe puertas de bronce y rompe cerrojos de acero. Que tú eres nuestro guerrero, que tú peleas por nosotros, Señor. Ayúdanos a llegar, Padre. No queremos cruzar solo el Jordán. Ayúdanos a llegar, porque en ti hemos confiado, Padre. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga.